Corazones Emprendedores 1. Óscar Feito. Bienvenidos a Corazones Emprendedores, tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana. Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo, de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú. Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Muy buenos días, queridos oyentes, Joe Bernard al habla. Bienvenidos al programa Corazones Emprendedores, historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana. Estamos en semana de lanzamiento, hoy, primer programa. Todos los enlaces que compartamos el día de hoy podrás revisarlos directamente en las notas del programa en www.corazonesemprendedores.com/1. Hoy tengo el placer de tener un invitado muy especial para mí. Él es mi mentor y el responsable de que este podcast esté en el aire. Me refiero a Óscar Feito. Óscar es marketer digital y uno de los pioneros del podcasting en habla hispana. Es el anfitrión de la Academia de Marketing Online, uno de los podcasts de referencia en marketing digital más escuchados en español. Desde su web, oscarfeito.com, ayuda a emprendedores a construir paso a paso un negocio online rentable, sostenible y totalmente basado en un blog o una página web que aporte valor real. Bienvenido al programa, Óscar, ¿cómo estás? Hola Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí contigo en este programa inaugural de tu podcast. De verdad es un orgullo para mí y es un gran placer y deseando hablar contigo de esto que nos apasiona a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, yo sé que te encanta hablar, Sí. pero vayamos un poquito a la esencia de hoy día. Por favor, preséntate y cuéntanos un poco más sobre tu negocio. Bueno, pues como bien has dicho, yo me llamo Óscar, estoy aquí basado en Madrid, aunque hoy en día en la economía digital realmente, fíjate, estoy en la otra punta del mundo, pero me siento muy cerca de ti. Me dedico al marketing online desde hace 17 años ya, qué barbaridad, de marketing online y negocios digitales en distintos formatos. Y ahora mismo, en este momento, desde hace ya varios años, me dedico full time íntegramente a lo que es la Academia de Marketing Online, como tú has dicho en la introducción, que es un blog, es un podcast, es un canal de YouTube y en definitiva es una comunidad enfocada en ayudar a otros emprendedores a construir y a consolidar y a crecer sus propios negocios en Internet, compartiendo la esencia de lo que yo he aprendido durante estos 17 años de emprendedor. Y eso es a lo que me dedico, a compartir mis conocimientos sobre negocios online con todo aquel que quiera escuchar o leer o verlo. Ahora, 17 años es un montón de tiempo y más sobre todo en tiempo de internet, que es como que todo pasa más rápido. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso, que te impulsó a emprender? Pues mira, Joe, la verdad es que ha pasado tanto tiempo que es difícil recordar, ¿no? Porque yo no nací con ese afán de emprendedor, ¿no? Me encantaría poder decir que yo era de esos niños que con 8 años ya creaba negocios en el colegio y en la escuela, vendía limonada como los americanos, hacía la ruta del periódico como mi héroe Walt Disney, pero fue realmente un cúmulo de circunstancias que ahora, visto hacia atrás, pues parece que esos puntos estaban todos conectados, pero mi primer negocio fue casi por accidente. Yo estaba trabajando en una empresa de internet, previamente había trabajado en banca y bueno, pues al cabo de 9 o 10 meses en mi primera empresa de internet yo me di cuenta que realmente yo podía avanzar más rápido creando algo por mi cuenta, ¿no? Y realmente no hubo una gota concreta que colmó el vaso. Yo te diría que fue pues quizás la inconsciencia de la juventud, ¿no? Porque quizás ahora visto en retrospectiva jamás hubiera abandonado un trabajo para realmente emprender, pero lo hice porque me parecía el paso natural. Internet estaba creciendo, esto era a finales de los años 90 aproximadamente, principios de los 2000 y bueno, pues simplemente yo quería avanzar más rápido y quería hacer lo mío, quería innovar, quería hacer algo y ahí es como empezó mi primer negocio en Internet y mi primera iniciativa empresarial. Ahora, tú diste un paso que fue clave en una época en la que Internet aún no era muy conocido. De hecho, aún estaba de alguna manera en pañales. ¿Cómo fueron estos primeros pasos? ¿Cuál fue el primer obstáculo al que te enfrentaste?
Pues la verdad es que era todo absolutamente desconocido, ¿no? Porque en ese primer negocio que creamos, no era un negocio, no tiene demasiado que ver con lo que hago ahora, ¿no? Lo que hago ahora es fundamentalmente marketing de contenidos y estoy yo solo, con distintos colaboradores, con distintos freelancers, me apoyo en un equipo virtual y remoto de personas, pero ese primer negocio, ese primer emprendimiento era realmente una startup convencional, con oficinas en Madrid y Barcelona, llegamos a tener 30 o 40 empleados, con millones de euros de facturación, inventábamos, desarrollábamos tecnología con patentes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo era nuevo para mí, todo el proceso empresarial, desde buscar financiación con Venture Capital hasta tener una relación con tus socios. Empecé por primera vez a trabajar solo, porque inicialmente, claro, el negocio, la sede estaba en Barcelona, pero yo era, digamos, el representante de la empresa en Madrid para todas las labores de desarrollo de negocio, gestión comercial. Por lo tanto, claro, eran muchos retos de golpe, ¿no? Retos desde negociar con un fondo de capital riesgo la valoración de la compañía, hasta crear una oficina, trabajar solo, crear un producto, realmente vender, todo era nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde descubrí probablemente que el mayor reto del emprendedor es uno mismo, el mayor obstáculo es uno mismo, ¿no? Porque al final uno puede tener retos, obstáculos o problemas incluso, y el hecho de que los superes o no los superes depende de ti, ¿no? Entonces yo creo que ya bien de pronto me di cuenta que el principal obstáculo a la hora de emprender no es que uno sea más inteligente o académicamente más brillante. La clave es la mentalidad, la clave es seguir luchando hacia adelante, superar los obstáculos, no venirse abajo, porque esto del emprendimiento realmente es una montaña rusa emocional y van a surgirte todo tipo de problemas. Y yo creo que mi principal obstáculo fue precisamente ese, ¿no? Tener que lidiar con cosas que eran absolutamente desconocidas para mí, pero una detrás de otra. O sea, todo era nuevo, desde contratar hasta empleados, los papeles, todos los trámites burocráticos, tener una oficina, cumplir con la normativa de una oficina. Son cosas que uno nunca se da cuenta, desde normativa de incendios, normativa de seguridad laboral, todos estos detalles, el simple hecho de que haya papel higiénico en el baño, o sea, que los empleados puedan tener lo que necesitan para trabajar, para estar en un despacho, en una oficina, todos esos pequeños detalles que, claro, uno no los piensa a la hora de emprender, uno piensa en lo bonito, voy a crear un negocio, va a ser súper innovador, voy a ganar mucho dinero, voy a tener muchos trabajadores, pero luego, claro, cuando uno se encuentra con la realidad es muy diferente. Esta fue un poco la historia de Shopol. Eso es. ¿Verdad? Correcto. ¿Cómo fue el camino de la transición de Shopol a oscarfeito.com? Bueno, pues fue un camino también, pues al final es increíble cómo en el momento pues tienes muchos miedos, tienes muchos temores, tienes mucha inseguridad porque no sabes cómo van a salir las cosas, y es reconfortante mirar hacia atrás y ver cómo al final todos esos puntos se iban conectando, ¿no? Nosotros, después de aproximadamente 10 años, vendimos Shopol, fue una operación de varios millones de euros, se lo vendimos a una empresa española que se llama Antevenio, y es una empresa que, bueno, es una empresa de cierto volumen, con oficinas en distintos países, en Europa, en América también. Entonces vendimos ahí el negocio. Por lo tanto, bueno, después de vender el negocio, nos quedábamos trabajando para el comprador durante varios años, ¿no? Era una obligación contractual para hacer ese traspaso de una empresa pues que ha sido tuya durante una década, pues integrarlo poco a poco, toda la estructura, toda la propiedad intelectual, todos los sistemas, todo el know-how, todo el conocimiento, integrarlo en esa empresa que te ha comprado, ¿no? Por lo tanto, pues eso lo haces durante unos años y ya, pues pasado ese periodo, yo me planteaba qué hacer, ¿no? Era el momento quizás de volver a emprender, pero a mí, claro, yo sabía que yo quería emprender y que quería crear cosas por mí mismo, porque esto es tremendamente adictivo, pero al mismo tiempo tampoco quería volver a volcarme durante otros 5, 6, 7 o 10 años en un proyecto donde no dependía las cosas exclusivamente de mí, ¿no? Donde tienes socios, tienes trabajadores, tienes inversores, tienes muchas otras variables que a mí francamente me daba mucha pereza, ¿no? Por lo tanto, empecé a pensar en cómo podía tener las ventajas de emprender sin los inconvenientes que implica crear un negocio tradicional, todo eso que te he contado, de obtener financiación, de oficinas, de empleados, de gran estructura, de todos esos temas, ¿no? Entonces decidí que, bueno, pues mientras lo iba pensando, pues lo que iba a hacer era crear un blog, ir compartiendo pues todas estas cosas que yo había aprendido en cuanto a generación de audiencias, content marketing, monetización, mentalidad, pues todo lo que yo había aprendido desde lo que era la creación de mi primer negocio en internet hasta su posterior venta por varios millones de euros, ¿no? En una operación de cierto éxito, y pensé pues que habría quizás otros emprendedores interesados
en aprender aquello que yo había aprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras pensaba qué hacer, yo empezaba a compartir estas reflexiones en un blog. Claro, ese blog empezó a crecer poco a poco al principio, pero yo tampoco pretendía enfocarlo como un negocio. Inicialmente ese blog era simplemente oscarfeito.com, donde yo compartía mis reflexiones y lo que yo había ido aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vi que la cosa parecía que gustaba, que el alcance iba aumentando y un buen día decidí ya dedicarme íntegramente a eso. O sea, yo vi que ahí había algo que a mí realmente me apasionaba, me llenaba, me daba la satisfacción y sobre todo veía un propósito, ¿no? Más allá de crear un negocio con la posibilidad de ganar mucho dinero, yo lo que vi es que era algo que me gustaba y donde genuinamente yo aportaba un valor a mi audiencia, ¿no? Las personas que me leían, más adelante vino el podcast, por lo tanto las personas que me escuchaban, realmente aprendían conmigo y me escribían emails súper largos contándome sus problemas, sus retos, sus obstáculos, los problemas que ellos mismos estaban encontrando con su negocio, ¿no? Entonces ya me di cuenta que ahí había algo. Ahí había algo. ¿Cómo fue ese momento que te diste cuenta que acá había algo? ¿Cuáles eran las señales? Pues mira, la principal señal, y es curioso porque esto no está preparado, es decir, yo no sé las preguntas que me vas a hacer y me gustan las entrevistas así, y entonces lo primero que me viene a la cabeza es cuando yo empezaba a recibir comentarios. O sea, yo escribía artículos donde yo realmente volcaba mi corazón, ¿no? No eran artículos, yo no sabía ni lo que era el SEO, es decir, yo escribía tal como yo pensaba, ¿no? Tal como como yo lo hablaría, ¿no? Entonces, claro, yo me empecé a dar cuenta que la gente, más allá del simple comment, este típico comentario que te dejan en tu blog de, qué bien, me ha gustado, o tener un retweet o un par de likes en Facebook, la gente me escribía cientos y cientos de palabras, o sea, de estos emails que haces scroll y no acaban, ¿no? Entonces yo pensé, joder, si alguien se toma la molestia con la cantidad de blogs que hay en este nicho de mercado, formación para emprendedores, motivación, llámalo como quieras, porque al final el nicho de mercado es muy amplio y abarca desde el desarrollo personal hasta herramientas de blogging, content marketing, social media. Si con lo saturado que está este nicho alguien se toma la molestia, después de leer un post, de contarme su vida, pero problemas íntimos de motivación laboral, incluso problemas más graves de salud y de lo que les había empujado a ellos a querer construir un negocio. Lo principal que a mí me llamó la atención es que lo que yo estaba compartiendo resonaba con la gente. Es decir, más allá de la utilidad práctica, de que yo comparto un post de, oye, 10 trucos para tener seguidores en Twitter, o 5 ideas para ganar dinero con tu blog, todo eso está muy bien, pero la gente volcaba su vida contándome sus problemas, más allá de eso. Es decir, yo había visto que yo había conectado en un nivel mucho más íntimo con estas personas de mi audiencia. Y ahí es cuando me di cuenta que ahí había algo. Ahora, yo sé que tú empezaste en Blogger, la plataforma gratuita de Google, ¿correcto? Sí, correcto. Tú tienes una relación amor-odio muy interesante con esta plataforma. Por favor, cuéntanos una especie de fracaso emprendedor en relación a esto y qué lección aprendiste. Bueno, pues sí, efectivamente es una relación amor-odio porque yo los primeros blogs los creé en Blogger. Como te digo, yo no tenía pretensiones de crear un negocio ni una marca personal, ni se me hubiera pasado por la cabeza que tendría un podcast que va, la verdad es que no lo mira últimamente, pero vamos ya camino del 1.000.000 de oyentes, 2 millones de views en YouTube, o sea, son cosas muy, muy exageradas. Entonces, claro, yo no sabía nada de esto, ¿no? Yo conocía pues la base del negocio y otras cosas que yo había tocado, por lo tanto yo creé mi blog en Blogger, porque era lo más cómodo que había. Con mi cuenta de Gmail, yo entraba ahí y me creaba un blog y era maravilloso, era gratis, sobre todo era muy cómodo, no tenía que preocuparme por la seguridad, no tenía que preocuparme por plugins, no tenía que preocuparme por actualizar, ni por hacer copias, ni bases de datos, ni PHP, ni SQL, ni nada de nada. Con lo cual, así empezó el blog de oscarfeito.com, ¿no? Claro, la lección es que al final lo barato sale caro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues al final llegó un punto donde la propia infraestructura del blog era el primer impedimento, el principal y más grave impedimento a seguir creciendo, ¿no? En primer lugar, porque no transmitía una imagen profesional, ¿no? Está bien crear un blog en Blogger, pues puedes llegar a adquirir cierto tráfico, cierto volumen, pero no transmitía la profesionalidad que yo quería en cuanto a marca personal, ¿no? Al final la gente, como te he dicho antes, me seguía a mí, ¿no? Entonces yo lo mínimo que podía hacer era ofrecer un entorno agradable y funcional donde pudiera, digamos, tener ese aspecto acorde a lo que yo estaba enseñando, ¿no? Que no pareciera un hobby o una cosa de andar por casa, sino que es que era mi negocio, era mi ventana al mundo, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar,
la imagen de Blogger era muy limitada, ¿no? En segundo lugar, la funcionalidad. Las funcionalidades de Blogger, la integración de formularios de captación de leads, la optimización para dispositivos móviles, todos los plugins que se pueden utilizar, toda la cantidad de funcionalidades, pues en ese sentido Blogger estaba tremendamente limitado, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, temas de SEO. Es decir, tú podías ajustar ciertas cosas en tus posts para SEO, pero había muchas otras cosas que en WordPress, por ejemplo, son obvias, pero con Blogger no se podían hacer, ¿no? Entonces llegó un punto en el que el principal cuello de botella en mi negocio era precisamente la plataforma que había elegido sin pensarlo dos veces, ¿no? Realmente, que era Blogger. Entonces, al final, pues fue muy dramático el cambio. Mira, no sé si ha pasado ya aproximadamente un año desde la transición, desde Blogger, desde la migración de Blogger a WordPress, porque al final me armé de valor y hice esa transición, porque al final cuanto más tarde, peor. Y todo lo que podía salir mal, salió mal. Y todavía hoy, un año después, hay efectos colaterales de esa transición, ¿no? Que te encuentras en un post que falta algo, o que hay cosas que se han borrado, o hay cosas que jurarías que estaban y resulta que ahora no están, o cosas desconfiguradas. Todavía, casi un año más tarde, estamos arreglando cosas de la migración, ¿no? Pero bueno, al final son gajes del oficio que uno va haciendo y se va equivocando y va aprendiendo. Entonces ahí esa lección es, mira, si tú quieres construir un negocio, la gran ventaja de construir un negocio en Internet es que es infinitamente más barato y más accesible que crear un negocio en la calle. Y no tienes que contratar personal, no necesitas oficinas, no, hay muchas cosas que no necesitas. Ahora bien, eso no implica que todo sea gratis. Eso no implica que no necesites formación, que no necesites herramientas, que todo lo vayas a hacer gratis simplemente porque en Internet hay herramientas gratis, ¿no? Yo creo que aquí hay que trabajar con cabeza. No se trata de invertir 1 millón de euros para construir un negocio online, pero sí ser inteligente, y cuando hay que invertir, bien en formación, bien en capacitación, bien en herramientas o bien en este tipo de cosas, realmente merece la pena hacerlo, porque a largo plazo eso es lo que va a apuntalar tu negocio. ¿Cómo fue entonces que surge el podcast? Ya tenías el blog, estabas en Blogger, el tema de WordPress fue hace relativamente poco. ¿En qué momento aparece el podcast? Pues el podcast surge, como siempre, porque por escuchar muchos podcasts. Es decir, yo empecé a escuchar muchos podcasts cuando nacieron. Yo tengo niños gemelos, y cuando nacieron, pues obviamente son muchos biberones por las noches, mucho ir y venir, mucho andar corriendo a todos lados. Y yo ya pues había descubierto los podcasts, pero en esa época en la que nacieron mis hijos, pues empecé a escuchar muchos podcasts. Podcasts de todo tipo, pero sobre todo muchos podcasts de marketing online y de negocios en Internet. Y yo, claro, lo que empecé a descubrir de estos podcasts americanos, fundamentalmente, estaba John Lee Dumas, estaba Pat Flynn, estaba Cliff Ravenscraft, estaba Amy Porterfield, pues muchos de los marketers americanos que conocemos. Yo lo que me di cuenta es que yo tenía más experiencia que todos ellos. O sea, no es por creerme superior, no digo que acierte, es más, cometo muchos errores, pero lo que es la experiencia, yo la tenía. Entonces yo veía mucha gente que decía que era profesional del marketing online, o que eran emprendedores, o que eran consultores de marketing o profesores de marketing, y realmente no tenían ninguna experiencia práctica. Entonces yo veía que mi contenido era igual de bueno, desde luego no menos bueno que el que tenían estos cracks americanos, y que yo tenía una experiencia contrastada en la creación de negocios, incluso habiendo vendido un negocio, ¿no? De hecho, tenía esos contenidos en un blog. Es decir, yo ya estaba compartiendo esos contenidos. Y claro, a base de escuchar podcast, me parecía que si yo, en lugar de escribir todo eso que yo estaba escribiendo, o mejor dicho, además de escribir todas esas reflexiones y experiencias y consejos para emprendedores, yo las hablaba, que como habrá podido adivinar tu audiencia, me gusta mucho hablar, iba a ser más natural. Es decir, que eso mismo que yo había escrito quizás conectaba mejor de forma audio, porque pensé pues que igual había otras personas como yo que pasaban tiempo por la mañana en el coche y luego por la tarde otra vez en el coche para ir y volver del trabajo, o ratos muertos en el gimnasio, que acabas viendo la televisión que te ponen en el gimnasio, que en el fondo no te gusta y estás perdiendo 1 hora viendo tonterías en la televisión, bueno, yo veía que había muchos ratos muertos que quizás la gente no podía consumir el contenido de mi blog porque estaban ocupados haciendo otras cosas, pero si yo les contaba ese contenido a través del podcast, pues a lo mejor era tan útil como habían sido esos otros podcasts para mí. Así que bueno, dicho y hecho, lo hice. No le di muchas vueltas. O sea,
Ahí Y fue. sin querer queriendo, se volvió parte central de tu blog, ¿correcto? De tu negocio, en realidad. Entonces es cuando empezó a ser un negocio, porque hasta ahora era un blog que sí, que recibías comentarios, que sí, que a la gente le interesaba, que sí, que recibías esos emails, porque aquellas personas que se tomaban la molestia de leer un artículo, porque yo me enrollo tanto escribiendo como hablando, o sea, eso he dicho, o sea, entonces, claro, la gente que se tomaba la molestia, pues sí, eso impactaba. Pero, claro, en el momento en el que yo lancé el podcast es cuando la audiencia se multiplicó por 1000. Y es curioso porque eran los mismos contenidos realmente, es decir, no es que los contenidos cambiaran, era la forma de entregar esos contenidos, ¿no? Por eso muchas veces cuando la gente dice voy a crear un negocio alrededor de un blog o voy a crear un negocio alrededor de YouTube, no, esos son canales que usamos para trasladar nuestro mensaje o nuestra propuesta de valor a un grupo concreto de personas, a un público objetivo. Este mismo contenido escrito o hablado frente a una cámara o hablado en un micrófono, o no el mismo, pero muy similar, puede haber una diferencia abismal entre la atracción que cojas, ¿no? Porque muchas veces no es solo acertar con el mensaje y acertar con el público objetivo a quien lo vas a dirigir, sino acertar con el canal que utilizas para transmitir ese mensaje. Entonces yo ahí claro, cuando salió el podcast, como bien dices, se convirtió en la parte central de mi negocio, primero porque se multiplicó la audiencia, es decir, la gente que consumía mi contenido se multiplicó. Era un momento en el que todavía no había muchos podcasts, por lo tanto, llegué rápidamente o con cierta rapidez a las primeras posiciones de iTunes, que eso ya te da muchísima visibilidad. Y en tercer lugar, porque a través del podcast empecé a conectar con otros profesionales del sector y a hacer networking. Y eso realmente, pues una vez más, multiplicó, también aceleró el crecimiento de mi negocio, me puso un poco en el mapa, me enseñó la importancia del networking y de conectar con otras personas, y todo eso lo conseguí a través del podcast, ¿no? O sea, que efectivamente eso fue un antes y un después. Ahora, en el presente, es momento de celebrar lo vivido. Cuéntanos, ¿qué hitos alcanzados te sientes orgulloso de haber conseguido? Pues a ver, son muchas cosas, y fíjate que es una cosa que comento siempre, que nosotros los emprendedores parece que siempre estamos insatisfechos con todo aquello que nos falta por conseguir, ¿no? Y precisamente esta mañana lo comentaba con alguien, ¿no? que está haciendo un lanzamiento de un producto y está un poco desesperado, y resulta que es que siempre nos fijamos en todo lo que nos falta por hacer, ¿no? Te comparas con otras personas que tienen más seguidores en YouTube o más seguidores en las redes sociales o más lectores en el blog o hacen mejor SEO o diseñan mejor. Entonces siempre nos estamos comparando, y es verdad que a veces pararse y reflexionar sobre aquello bueno que has conseguido y todo lo que has venido haciendo es útil, ¿no? Yo en mi caso, pues de lo que más orgulloso me siento es de haber construido un negocio muy rentable y sostenible, es decir, en cuanto puramente desde el punto de vista financiero, más de lo que se puede ganar en un trabajo normal, con la libertad añadida de que te organizas tu vida como quieras. Esto no significa que trabajes menos, de hecho trabajo mucho más que antes, con lo cual ese mito del emprendedor, de trabajar en casa, de ser tu propio jefe, todo eso está muy bien, pero no quiere decir que vas a trabajar menos, todo lo contrario. Y sobre todo de haber construido un negocio basado en algo tan noble como ayudar a otras personas. Es decir, quizás podría tener un negocio mucho más rentable en otros nichos de mercado, otras ideas de mercado, pero aquí noto que lo que estoy haciendo tiene un propósito. Es decir, la gente obtiene ayuda. No todo el mundo. Hay gente que no le gusta lo que hago o cómo lo hago, pero está bien, no pasa nada. Yo estoy en paz con eso. Es decir, sé que hay muchas otras personas que están cumpliendo sus sueños o que por lo menos tienen un objetivo que les hace levantarse cada mañana con ilusión gracias a lo que yo estoy haciendo, y que al mismo tiempo he encontrado la forma de financiarlo para que eso sea sostenible en el tiempo. Es decir, que está muy bien crear una ONG y ayudar a todo el mundo, pero llega un día en el que no tienes dinero para comer, por lo tanto tienes que cerrar y no puedes seguir ayudando a la gente. Con lo cual, yo he conseguido ese equilibrio entre tener un negocio que paga las facturas, como dicen los americanos, ¿no? Pays the bills, y al mismo tiempo ayuda a personas. Entonces eso lo convierte en algo tremendamente gratificante, ¿no? Y eso es de lo que más orgulloso me siento, quizás del mayor hito. ¿Qué proyecto preparas que te tiene entusiasmado? Proyectos. Mira, tengo una bolsa, siempre lo comento. Antes era un taco de post-its sobre la mesa. Ya no cabían en la mesa, así que los he metido en una bolsa. O sea, tengo una bolsa y no te exagero, hay, no sé, cajas enteras de post-its, y en cada uno hay 4 o 5 ideas de proyectos, ¿no? Yo ahora, sin desvelar demasiado, tengo un proyecto interesante de otro podcast. Y es otro podcast que no está relacionado con el marketing online, no tiene nada que ver con el marketing online,
Y yo a veces pienso que los marketers tenemos esa ventaja, ¿no? Que nuestro nicho de mercado es el marketing online y hablamos de emprendimiento y de negocios en Internet y de marketing digital, pero claro, hablamos de eso y utilizamos eso. Entonces pienso, oye, ¿y si yo utilizara esas técnicas pero en otro mercado? Y esto es lo que, bueno, es un proyecto que está ahí. Yo no sé si eso puede dar lugar a una red de podcast, propiamente dicho. No lo sé, no es pronto para decirlo, pero bueno, donde hay uno, pues hay dos, y si hay dos, caben tres. No sé cuántos más pueden venir, pero estoy empezando a trabajar en esa dirección. O sea que eso es uno de los proyectos que si todo va bien, pues a lo mejor verán la luz dentro de relativamente poco. Encantado de estar ahí presente para mirarlo. Y a todos mis oyentes también los invito a que sigan a Oscar Feito. Estás en oscarfeito.com, ¿correcto? Correcto, ahí está todo y es lo más fácil. Desde ahí está el blog, ahí están los posts, el podcast, las redes sociales, todo está ahí. Ahora, tú tienes, creo que tienes 2 cursos y un libro. ¿Podrías contarnos más sobre estos? Sí, al final, bueno, son cursos online que, bueno, pues una vez más hay personas que quieren aprender gratuitamente y ya está, y no hay ningún problema, y tienen el blog gratis y tienen cientos de episodios también en el podcast gratis, tanto episodios donde estoy yo en solitario como invitados, pero luego hay gente que lo que quiere es decir, bueno, perfecto, pero yo quiero que me indiques ya los pasos, quiero un orden concreto, quiero aplicar todo esto que vas contando y para eso están los cursos. Tengo el método épico, que es un curso, los fundamentos para crear un blog de éxito, pero yo el blog lo veo simplemente como el principio de un negocio, ¿no? Hoy en día, a partir de un blog, luego puedes crear un canal de YouTube, puedes crear un podcast, puedes amplificar el impacto de ese blog. Pero yo creo que siempre es bueno empezar por un blog, ¿no? En primer lugar, porque es tu casa en Internet y a partir de ahí puedes crecer. Y en segundo lugar, porque muchas de las técnicas de marketing online que vas a aprender creando y consolidando un blog te van a ser útiles para cualquier otra cosa. Entonces ahí en el método épico lo que hacemos es repasar las técnicas, los conceptos para formar y armar un blog desde la base. Es decir, no es un curso de WordPress, para mí eso me parecen detalles que se pueden aprender en YouTube, en otro sitio, sino lo que de verdad importa y lo que de verdad uno tiene que saber para crear un blog, ¿no? Eso es lo primero. Luego hay un curso de podcasting, como tú bien sabes, que se llama Podcasting Power. Ahí puedes hablar tú mejor de ello, pero ahí lo que hablamos es, hombre, cómo poder poner en práctica lo que he hecho yo, ¿no? Eso mismo que te decía, que a veces en el mundo en el que vivimos absolutamente infoxicado y saturado de información escrita, de hecho hace poco leí en TechCrunch que literalmente que el podcasting puede salvar Internet. Hace 2 semanas lo leía en TechCrunch, ¿no? Porque el contenido, la gente cada vez va más corriendo a todo, la gente cada vez hace más multitasking. Pues claro, la gente no tiene tiempo de consumir artículos de 2000 palabras. El caso es que todo el mundo está haciendo artículos de 2000 palabras porque entiende que es mejor para SEO. Pero el problema es que consigues atraer a la gente a tu página, pero luego nadie lo lee, porque es demasiado largo y tienen 1000 cosas más que hacer, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que enseño en ese curso es a realmente crear un podcast, pero no como hobby ni porque sí, sino como canal de generación de audiencia y de monetización, ¿no? Y por último tengo Mimbres Mentales, que es un libro y audiolibro. El libro está disponible en Amazon y luego en mimbresmentales.com está disponible lo que es el libro con la versión en audio. Yo ya hago todo en audio porque creo que resulta mucho más cómodo y ahí lo que he hecho ha sido resumir 28 píldoras de conocimiento, ¿no? Es decir, oye, mira, yo no tengo tiempo para escuchar todo esto, ni 200 episodios, dame lo más importante. Bueno, pues lo más importante es un compendio de artículos y de audios, esos 28 píldoras de conocimiento que yo creo que todo emprendedor es como la Biblia del emprendedor, donde tratamos desde el síndrome del objeto reluciente, el síndrome del superhéroe, el síndrome del impostor, es casi un tratado psicológico más que nada para emprendedores y esos son, bueno, pues los productos principales que tengo ahora, eso es lo que me permite financiar todo lo demás que básicamente el 85% de mi día se dedica a atender a mi audiencia y a crear contenidos gratuitos, ¿no? Y el 15% restante es, lógicamente, pues poder financiar eso a través de estos cursos. Queridos oyentes, hemos llegado a mi parte favorita del programa, el Círculo del Valor. Vamos a sentarnos alrededor de la hoguera, como lo hacíamos desde el principio de la humanidad, a escuchar. Oscar, quiero invitarte a que aproveches este momento para compartir desde el corazón. Voy a hacerte 5 preguntas que le hago a todos mis invitados siempre. Estamos aquí para escucharte. Después de lo vivido, ¿por qué valió la pena emprender? Pues mira, por ayudar a otras personas, por sentirte útil y por despertarte cada día sabiendo que tienes un propósito y que lo que haces realmente tiene sentido, que realmente estás aquí para algo y estás haciendo algo que aporta valor a otras personas. ¿Qué libro recomiendas leer sí o sí?
Libro que recomiendo leer. Bueno, a mí me gusta mucho un libro que se llama Aprendiendo de los mejores, de mi amigo Francisco Alcaide, que es una colección de frases célebres de, no sé si son 30 o 40 emprendedores, empresarios, en definitiva, personas que han alcanzado el éxito en distintas áreas de su vida y resume sus principales enseñanzas. Es muy fácil de leer y es fantástico. Se llama Aprendiendo de los mejores, de Francisco Alcaide. ¿Qué hábito o ritual impulsa tu crecimiento personal? Pues vamos a ver, hábito. Yo creo que es el trabajo constante. Para mí es el trabajo constante, incluso los fines de semana, los festivos. No parar la máquina. A mí me gusta siempre tener ese hábito de trabajar, aunque sea un poquito, continuamente. Yo creo mucho en esta estrategia de la hormiguita, de que al final esto es una carrera de fondo y se trata de no perder esa inercia. Por lo tanto, para mí, ese trabajo, esa constancia es quizás el hábito más importante de todos. ¿Qué le dirías a tu yo pasado y a quienes aún están empezando? Pues mira, yo les diría que se lo tomen con calma. Que se lo tomen con calma porque, una vez más, esto es una carrera de fondo, esto no es un sprint. Los objetivos que nos fijamos son absolutamente arbitrarios. Es decir, si tú te desvives porque arbitrariamente quieres tener 5.000 fans en Twitter, o 10.000, o 15.000, o 100.000, o 1.000.000, o quieres facturar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, en el fondo son objetivos absolutamente arbitrarios y sobre todo que se mueven en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo me diría a mí mismo y le diría a todo el mundo que se lo tomen con calma, que disfruten de lo que están haciendo y que tengan la paciencia de que con constancia al final los resultados van llegando. Y para finalizar, ¿qué aprendizaje de vida llevas en el corazón? Aprendizaje de vida es que yo creo que al final hay que ser buena gente. Yo creo que hay que ser buenas personas con la gente que te rodea, con clientes, con oyentes, con clientes buenos, con clientes malos. Esto no significa que seas una ONG ni que seas un punching bag, ¿no? Un saco de golpes para todo el mundo. Pero yo creo que hay que esforzarse en ser lo mejor posible con la gente que te rodea. Yo creo que eso vuelve al final como un boomerang, ¿no? Y tratar de pues hacer a las personas y tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti, desde redes sociales, cuando alguien te escribe un email, cuando alguien tiene un problema, cuando a alguien no le salen las cosas, y guiarte un poco por esa filosofía, ¿no? Porque al final yo creo que eso es lo que va a quedar cuando no estemos. Y al final, pues tenemos un tiempo limitado y yo creo que la mejor forma de aprovecharlo es teniendo un impacto positivo en la vida de todas aquellas personas que vamos tocando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque algo muy bonito que he descubierto en este mundo online es que eso que has dicho se ve mucho más reflejado donde acá la gente comparte más los emprendedores. Fíjate esta conversación cómo surgió de un correo que yo te escribí. Sí. Y básicamente de este correo conversamos y finalmente compré el curso. Ahora estoy acá y hoy soy de alguna manera, hoy fuiste tú la primera piedra, el primer pilar en mi programa y tal vez yo en algún momento sea el primer pilar de alguien más que nos esté escuchando. Entonces, y todo esto surgió por esto que tú dices de ser buena gente y contestar este primer contacto que tuvimos. Sí, es así, es así. Esto es una cadena y es como dicen en El Rey León, ¿no? The Circle of Life, ¿no? El círculo de la vida, ¿no? Y es así, es que suena un poco cursi, suena un poco ñoño, pero es que es absolutamente real, ¿no? El problema es que, claro, luego en la realidad del emprendedor del día a día, uno no siempre llega a todo y uno no puede tratar a todo el mundo con todo el tiempo del mundo porque es limitado. Entonces, al final tienes que intentar pues tratar al mayor número posible de personas como te gustaría poder tratar y conectar con todo el mundo. No siempre es posible, pero mira, en este caso parece que lo hemos conseguido y yo no tengo ninguna duda de que tu podcast va a estar ahí arriba muy pronto porque, vamos, tienes un foco y una motivación inusual. Es el mejor cumplido que me podrías haber dicho. Me quedo sin palabras. Estoy muy contento de haberte tenido hoy día, sobre todo en el programa inaugural. Esto es como que algo... La gente va a regresar en la historia y verá que el primer programa fue contigo. Bueno. Luego, para entonces ya a saber dónde estoy yo, a dónde estamos cada uno, pero no, para mí ya te digo que de verdad es un gran proyecto. Y al final la gente me dice, ¿y por qué ayudas a otra gente que está haciendo lo mismo que tú, que técnicamente son competidores tuyos? Y como tú bien sabes, otros podcasters del grupo me han adelantado en iTunes, han llegado a posiciones y para mí
no te voy a engañar, es una sensación agridulce, quieras o no, porque, a ver, uno tiene su pequeño ego y quiere llegarlo más, y quiere ser el primero, y por muy absurdo que sean estas métricas, pero la realidad es, primero, que es un orgullo que la gente empiece a ver resultados y empiece a hacer su propio camino y tú haber podido ser una pequeña parte de ese camino, ¿no? Y en segundo lugar, porque al final esto se trata de conectar con personas y tú no puedes esperar que una persona solo me escuche a mí o a ti o a cualquier otra persona. Es decir, aquí las personas pueden aprender y formarse y entretenerse con distintos podcasters, con distintos bloggers. Esto no es un anillo para dominarlos a todos, ¿no? Esto es tratar de aportar algo y cada uno tú aportarás algo, yo aportaré otra cosa, el de más allá aportará otra. Y en el fondo, pues cuantos más opciones y más posibilidades y más recursos y más formación tenga la gente, pues yo creo que al final todo el mundo va a salir beneficiado. Ha sido un placer enorme tenerte en este primer programa. Por favor, cuéntanos todas tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y dónde estás más activo. Pues mira, como decíamos antes, en oscarfeito.com, en el footer están todas las redes sociales, está Twitter, está Facebook, está LinkedIn, está Google+, están los vídeos de YouTube, acabo de empezar en Instagram, es muy lamentable el recorrido, pero mira, uno cada día aprende y se va fijando nuevos retos, eso también me hace mucha ilusión. Quizás en Twitter es donde más activo estoy, eso sí que lo miro absolutamente todos los días, es verdad que hay otras plataformas que no entro no tengo una relación tan personal. En Instagram sí que quiero hacer un esfuerzo especial, que es Ofeito, y ahí es más personal, ahí tengo previsto compartir cosas más de carácter personal. Y en el día a día, Twitter probablemente. Twitter y LinkedIn es donde más fácil me van a encontrar. Todos esos links los tienen en el pie de oscarfeito.com. Perfecto. Esto ha sido todo, queridos oyentes. Primer programa, Corazones Emprendedores. Estén atentos a lo nuevo que se viene. Este ha sido yo de Bernard con ustedes y nos estamos escuchando hasta la próxima.